En este nuevo episodio voy a hablarte sobre qué es el SEO programático. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast SEO para Google, comenzamos. El SEO programático consiste en crear mediante programación, es decir, usando algún código, con algún lenguaje de programación como por ejemplo Python o con alguna herramienta, programas para conseguir algún objetivo SEO. Normalmente, la mayoría de las personas que utilizan SEO programático lo hacen con fines no maliciosos, pero no están permitidos por Google. Es decir, es una estrategia normalmente de Black Hat SEO. Pero en ciertas ocasiones sí que se puede utilizar, sí que se pueden crear programitas para, por ejemplo, crear cientos de artículos en automático usando alguna plantilla que se saca a partir de alguna base de datos, toda esa información que se va a meter, y crear, o posiblemente crear, landing page para posicionar por long tail en los resultados de Google. Si todo esto te suena a chino, te recomiendo que escuches episodios anteriores, que van los primeros, o incluso he dejado un vídeo con una introducción al SEO, te lo dejo en las notas del episodio, en la descripción. Introducción al SEO, algo muy básico. También recuerda que tienes el curso de SEO completamente gratis, de 0 a 100 prácticamente, en triunfacontublog.com. Un ejemplo de creación de una landing page usando SEO programático, de hecho te voy a poner varios ejemplos, podría ser los 7 hoteles más caros de España, los ríos de España, los ríos de Francia, los ríos de cualquier país, o por ejemplo, las mayores startups de España. Y así sucesivamente. Si te has fijado, te he dado los títulos. Luego, podríamos, con estas categorías, con estos títulos, si tenemos una base de datos con información de los ríos de España, con toda esa información de longitud, caudal, toda la información que sea, características de qué ciudad a qué ciudad, podríamos directamente crear una plantilla para rellenar, dejar como unos espacios en blanco y crear uno con ríos de España, con el listado ríos de Francia, y simplemente esta plantilla la usamos para cualquier landing page. Así de sencillo, entre comillas, porque necesitamos crear este programita que cree estos artículos a partir de los datos que nosotros le demos y para que lo publique en WordPress o en cualquier herramienta, cualquier gestor de contenidos que permita hacer este tipo de integraciones. Por ejemplo, Webflow, que es otra alternativa a WordPress. Ahora se está poniendo de moda también el tema de la inteligencia artificial. Ese es otro asunto, pero también se están empezando a crear artículos en automático con cierta programación y ya no a partir de una base de datos, que tenemos que crear el mismo contenido, la misma estructura y que es más fácil de verificar por parte de Google, que estamos utilizando patrones, que estamos utilizando una plantilla y que se está generando a partir de una base de datos, pero en muchas ocasiones si aporta valor al usuario, como por ejemplo las mayores startups de España, donde ofrezcas toda la información de ingresos, por ejemplo, podríamos poner, hoy te hablo sobre la empresa X, de las mejores del sector X o Y, tiene un beneficio de no sé cuántos millones en 2022. Vamos rellenando a partir de la base de datos y hemos creado esta plantilla. Dispone de no sé cuántos trabajadores. Es decir, se hacen llamadas a distintos campos de la base de datos, como si fuera un Excel, y va generando ese contenido, que luego lo va generando en una página que vayamos preparando nosotros o que incluso se vayan generando todo en piloto automático, todas estas páginas. Se fundó tal, ¿cómo se hace? Escribir código fuente a partir de scripts que se suelen llamar normalmente con Python y con una base de datos extrae la información. Hay 3 páginas web que permiten crear este tipo de contenidos, incluso con inteligencia artificial. Por ejemplo, keywordsinsights.ai, frase.io o surferseo.com. La clave para encontrar nichos, este tipo de contenido, que se va a posicionar normalmente por long tail, es decir, que va a haber poquitas búsquedas de cada una de estas cosas, pero si creamos un montón de landing page, podríamos conseguir mucho tráfico. Creando, por ejemplo,
1000 landing page específicas con los 7 hoteles más caros de España, de Francia, de todos los países, o los ríos de España, o los ríos por comunidades autónomas, o los ríos por ciudades. Así podemos crear un montón de landing page, igual que con mayores startups de España, las menores, las más novedosas, las más nuevas, las más antiguas. Podemos crear un montón de contenido a partir de la misma base de datos, con una plantilla y programándola. Si tenemos 1000 páginas web que hemos creado, 1000 landing pages, y tenemos 10 visitas al mes en cada una, ya serían 10.000 visitas al mes. Si estamos monetizándolo a partir de publicidad, con Google AdSense, por ejemplo, o podemos ofrecer algún tipo de servicio, producto o lo que sea, podríamos empezar a generar ciertos ingresos a partir de la creación de contenido en piloto automático. Una vez que hemos programado, utilizando el SEO programático, ciertos programas. Te dejo también un ejemplo real en Failory.com de startups para que veas cómo han creado páginas web. Creo que utilizan Webflow en lugar de WordPress. Con WordPress hay un plugin llamado BulkPress que te permite realizar este tipo de estrategias. Y por último, tenemos que diferenciar el SEO programático de la compra o publicidad programática, que consiste en comprar anuncios en periódicos online y poner banners en gran cantidad de medios o lugares, periódicos, etcétera, a través de subasta y de forma automática. Es una cosa distinta, como ves. Espero que te haya ayudado a comprender el tema de hoy, el SEO programático. A lo mejor te ha dado alguna idea para empezar a probar este tipo de contenidos. Como has visto, hay ejemplos reales donde sí se aporta valor y donde no hay que utilizar técnicas de Black Hat SEO para posicionar de forma automática con algunos clics y un poco de programación y crear webs a mansalva, añadir publicidad o algún tipo de estrategia de monetización y generar ingresos. Cuidado con estas estrategias. Si se usan bien, como el ejemplo que te dejo de las startups de España o de otros países, te lo dejo en las notas del episodio, aporta valor, tiene un buen diseño, la gente le puede resultar útil en Failory.com, que de hecho es una web donde hablan sobre fracasos de emprendedores, tiene una newsletter, es muy interesante y aporta valor. Pero en ciertas ocasiones se puede crear contenido, de hecho ahora está de moda también el hacer este tipo de SEO programático, creando webs que no aportan valor, utilizando incluso inteligencia artificial para responder preguntas a partir de contenidos que se encuentran en Internet y creando artículos que realmente se pueden leer, pero no hay nada debajo, no hay nada que te pueda aportar realmente. Y ahí es donde creo que puede llegar un problema grave si este tipo de estrategias, sobre todo con inteligencia artificial, se empiezan a usar como estrategia de Black Hat SEO para infectar Internet de contenido que Google no es capaz de interpretar como buen contenido. De ahí el trabajo del link building, que espero que tenga en cuenta Google, porque estoy viendo muchos resultados o empezando a ver resultados en las búsquedas de Google donde no hay un valor real, sino que se dicen cosas ambiguas que no aportan realmente la solución que puede aportar un experto con su criterio y no tanto artículos que no van más allá que repetición de textos ambiguos, básicamente. Espero que te haya ayudado este episodio. Muchísimas gracias por compartirlo. Recuerda que tienes todos mis cursos de marketing digital gratis en triunfacontublog.com, incluido el curso de SEO. Hostinger, el mejor hosting WordPress al mejor precio, donde tengo mis webs y dominios, borjagirón.com/hostinger. En triunfacontublog.com, en la parte superior, te explico cómo contratarlo, cómo instalar WordPress y cómo migrar de tu hosting actual a Hostinger, porque te vas a ahorrar miles de euros. Si tienes una web, un blog o una tienda online con WordPress, entra y migra ahora mismo si quieres ahorrar miles de euros. Y SEMrush, la herramienta SEO y de marketing digital todo en uno, acceso 14 días gratis desde borjagirón.com/SEMrush a la versión completa. Antes me he quedado ahí a medias de decirte que, por ejemplo, SEMrush o Ahrefs los puedes utilizar para encontrar nichos de estas temáticas.
Ahora sí, me despido. Muchas gracias por estar aquí, por compartir el episodio y nos escuchamos en el próximo. Hasta pronto.